Buenas tardes con todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Buenas tardes, sí, se lo escucha. Chévere, entonces, vamos con el lista. A ver, está Brando Aguilar, Bernardo Alem, Nicola Andrade, Presente. Andrés Vaquero, Presente. Fabricio Barreno, Presente. Kevin Carrillo, William Cifuentes, Jerry Chango, Jonathan Criollo, Presente. Ariel García, José Gordillo, Presente. Carla Gualavici, Presente. Renato Bama, Renato Guijarro, Presente. María Fernanda León, Presente. Alexis López, Presente. Fausto López, Felipe Musa, Alexis Quispe, Presente. Kevin Rodríguez, Presente. Salomé Vilmesa, Presente. José Presente. Bisuete, José Bisuete, Guido Zambrano. ¿Listo? ¿Qué pasó que faltan tantos? ¿Están en examen o algo? Es que lo que pasa es que como estaba un rato que salía que la clase es 3:55 y no han vuelto a recargar la página y estaban esperando que les deje ingresar. Entonces les dije que vuelvan a cargar. Ahí. Acá entran. Buenas tardes, Inge. Disculpe, ya tomó lista. Sí, a ver, repito. A ver quién va a ser. Les pongo. A ver, repito. Llegó Aguilar, Aldeán, Sí, presente. Carrillo, Chango, Presente, Inge. Fuentes, García, Guamán, García, presente. Guamán, López Fausto, Presente, Inge. Felipe Muso, Presente, Inge. Bisuete Presente, Inge. y Zambrano. Presente. Ya, chévere. Entonces, bueno, ahora sí vamos a continuar. Bueno, no se olviden, me pidieron que para mañana el examen, así que sería a las 4 de la tarde. Repetimos el mismo proceso que hemos venido haciendo, ¿no es cierto? A las 4 hasta las 4:25 más o menos la teoría y después la práctica. Nos monitoreamos en parejas igual. Y bueno, veamos cómo nos va con esta tercera unidad, que es un poquito más amplia, ¿no? Tenemos
posibilidad de tomar a sus vertederos, disipadores de energía, vertederos controlados, sifones invertidos. Entonces sí hay varias opciones. Entonces, Inge, la clase de hoy no va para mañana, ¿verdad? la clase de ahí ya no entraría. Entonces, por ese lado sí. ¿Para cuándo tenían ustedes el trabajo? El trabajo, Ya me lo ya dieron, presentamos entrega la el semana miércoles. anterior. Perfecto. Entonces ahí vamos bien. Entonces, les digo, tenemos varias opciones, así que espero que estudien. No me han pedido tutorías. Entonces, espero que vayan estudiando ahí. No llega hasta sifones invertidos. A ir hasta disipadores de energía. Sí, cada rato. Entonces, hasta lo que vimos la última clase, ¿no es cierto? Y llegamos hasta esta parte de aquí, donde tenemos los cuencos USBR, donde hablamos del USBR1 y el USBR3, que es exactamente el mismo que el USBR3, es el mismo que el SAF, San Antonio Falls, y el USBR1 es el mismo que el cuenco disipador. Entonces, que eso todo bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Inge, ¿el examen va hasta ahí o un poco antes? Hasta lo que vimos la última clase, lo que tienen en la diapositiva aquí arriba. ¿Está claro? Hacerle un repaso rápido de eso, Inge, por favor. ¿De qué? Pues que hoy tengo que continuar con la clase, así que ¿qué es lo que quisieran revisar? Que de los cuencos de esta diapositiva de aquí. Ah, bueno, de aquí. A ver, ya vimos que el método más básico de disipación de energía es mediante el resalto hidráulico, ¿sí? Que es un método completo, un método fácil de calcular, un método que podemos nosotros generar un diseño en el cual conozcamos la eficiencia del resalto, las pérdidas que se generan, la altura que se va a tener después del resalto, etcétera, etcétera. Entonces, este análisis fue un análisis importante que se generó y se conoce como el cuenco USB de tipo 1. Pero el US Bureau Reclamation hizo investigación para generar diferentes tipos de disipadores. Y lo mismo pasó con la Universidad de Minnesota en Estados Unidos, que estaba investigando, y en un caso específico, en unas cascadas donde se quería generar una disipación de energía, ellos definieron el método para el diseño del estanque disipador tipo SAF, San Antonio Falls, son las cascadas que estaban en estudio. Entonces, ¿qué hicieron con eso? Vieron que si se le coloca dientes deflectores, como está aquí, entonces le colocaron ellos dientes deflectores así, para ampliar el chorro, ¿cierto? Una parte va alta y la otra parte va baja. Le colocaron en el medio unos dados donde el agua choca contra estos dados y se empieza a generar turbulencia y disipación de energía. Y al final colocaron un diente continuo que forma una especie de rampa para que el agua vuelva a saltar y caiga sobre el lecho del río. Entonces, este método se le definió como SAF por San Antonio Falls y se dice que llega a reducir entre el 70 y el 90% la longitud del resalto hidráulico, que obviamente es una ventajota, porque vimos que una de las principales diferencias, más que diferencias, perdón, desventajas de los estanques disipadores de energía, es que nosotros tenemos longitudes demasiado grandes, o sea, necesitamos espacios demasiado grandes.
Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros colocamos estos dispositivos, se puede reducir hasta en un 90% la longitud, que es algo muy bueno en lo que es espacio y también economía del proyecto. Entonces, el USBR también sacó un tipo de disipador de energía exactamente igual al San Antonio Falls, que es este de acá, el USBR tipo 3, en donde simplemente el tipo 3 tiene mayores factores de seguridad y eso significa que la longitud que se va a reducir el salto, ¿sí?, o la disipación de energía, va a llegar solo hasta un 60%. Si comparamos el 60% con el 70-90% que teníamos en el SAF, lo más común es que los diseñadores nos vayamos por el SAF. Pero en esencia, las características del USB de tipo 3 son las mismas. ¿Sí está claro ahí? Sí, jefe. ¿Y alguna otra duda? ¿Todos estamos hasta ahí seguros? Sí. Entonces, el siguiente paso es analizar estos cuencos disipador tipo USB2. Entonces, ¿cuál es la diferencia con estos? Es que nosotros, como ven aquí, ya no contamos con los dados amortiguadores en la parte central del estanque, ¿sí? Entonces, es la diferencia principal. ¿Cuándo utilizamos estos disipadores? Pues, cuando tenemos estructuras grandes, con vertederos, canales, etcétera, rápidas, ¿sí?, donde el número de flood es mayor a 4.5. ¿Qué significa eso? Que la velocidad es bastante alta. Nos dice que la longitud del resalto y del cuenco van a reducirse alrededor del 33%. Si comparamos a lo anterior, 70-90%, no es una reducción demasiado significativa, pero genera una reducción al fin y al cabo. Entonces, se basa esta en la utilización de bloques aguas arriba, ¿sí?, los bloques de rápida que hablábamos, y también de un umbral, pero ya no es como el anterior. Ahora tiene dientes. ¿Cuál es la razón de estos dientes? Para generar una mayor amplificación del chorro. Entonces, nosotros utilizando este umbral dentado, lo que hacemos es generar un chorro más grande y por ende reducir la velocidad del agua. ¿Sí está claro la diferencia? ¿Qué me dice? Sí. Entonces, ¿cómo se lo diseña este de aquí? Bueno, a ver, en primera instancia vamos a hacer una comparación. Recuerden que aquí el número de flood es mayor a 4.5, o sea, ahí hablamos de velocidades altas. Mientras que en el San Antonio Falls, nosotros tenemos número de flood entre 1.7 y 17. Entonces, sí ven la diferenciación, ¿no es cierto? Estamos hablando de que el USB tipo 2 se utiliza más bien en proyectos en donde nosotros tengamos altas velocidades. Y eso como una comparación. Entonces nos dice que nosotros debemos fijar la elevación del piso, ¿sí?, o sea, a qué altura va a ir el estanque, para utilizar la profundidad secuente, que es la profundidad conjugada o la altura conjugada, más un factor de seguridad. Este factor de seguridad deberemos analizar nosotros si es que consideramos que sea necesario. Después definimos la altura mínima de salida, ¿sí?, que es el punto en el que el resalto se mueve afuera de los bloques. O sea, en esencia, ¿qué nos dice? Que debemos analizar que no se pueda desplazar el resalto.
Entonces, hay que tener eso en cuenta. Y después nos dice lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos que buscar que la altura D2 sea igual a la altura normal del río, en esencia, para evitar que se produzca este desplazamiento. Y nos dice que el US Bureau of Reclamation recomienda un 5% como factor de seguridad. O sea, no se habla de un factor de seguridad muy grande. Entonces, si hablamos de una altura del agua de 2 metros, ¿sí? Estaríamos hablando que el 5% son 10 centímetros. Entonces, no son alturas de seguridad muy grandes que propone el USB. Nos dice que inclusive podríamos usar esto con números de flujo igual a 4. Recuerden que el límite era 4.5. Entonces nos dice que si es que tendríamos valores menores hay que considerar supresión de ondas. ¿Qué significa supresión de ondas? Eliminar el oleaje que se va a formar por la producción del resalto hidráulico. Ya vamos a ver, pero el USBR tipo 4 nos sirve para eliminar el oleaje. Entonces lo que tenemos es un proceso simple. Calculamos la profundidad de salida sobre D1 con este diagrama de aquí, donde tenemos número de flujo en 1. Acá tenemos la profundidad de D2, ¿no es cierto? Entonces, en esencia, nos está dando aquí la ecuación D2 sobre D1 es igual a 1 medio de raíz de 1 al 8f cuadrado menos 1. Es la ecuación que nosotros le llamamos de la altura conjugada. Entonces, simplemente les he puesto aquí para que vean que también hay gráficos para lo que es la determinación de la altura conjugada. Pero mantenemos exactamente el mismo detalle que hemos visto anteriormente. Después, la longitud del resalto varía. En este caso, nosotros tenemos este diagrama para determinar la longitud del resalto, similar al que se utiliza en resaltos normales, pero entramos con el número de flujo, ¿no es cierto? Nos dijo que el mínimo era 4, entonces, mínimo absoluto, ¿no? La recomendación es que sea 4 o 5. Entonces, por ejemplo, entramos con el número de flujo de 6. Eso significa que nuestra longitud sobre D2 va a ser igual más o menos a 4.1. ¿sí? Y como vemos, si recuerdan el D2 del ejercicio que analizamos nosotros era de 3.77, me parece que teníamos. Entonces la longitud en ese caso sería 4.1 por 3.77. ¿Cuánto me da este valor? 15 más o menos. 15.46. 15.46. Si recuerdan cuánto teníamos en el ejercicio original. ¿Alguien recuerda? Hablábamos alrededor de 22 o 23 metros, me parece. Entonces, como ven, más o menos sí se reduce un 25% de la longitud. Entonces, es lo que se esperaba ya con el análisis que habíamos hecho. ¿Sí está claro esto? Sí. Perfecto. Entonces nos dice que para el bloque de rápida, o sea, el bloque que va justo después de la rápida o del vertedero, la altura va a ser igual a D1, o sea, la altura de la V1. El ancho y el espaciamiento también deben ser igual a D1, que podemos modificarlos cuando nos toque fraccionar bloques, cuando hagamos la distribución ya, sí podemos fraccionarlo. Las paredes laterales no pueden estar pegadas a los bloques y deberían separarse la mitad de la altura de uno, ¿sí? De esta forma se reducen salpicaduras y las presiones no se van hacia las paredes laterales. Y estos podríamos decir que son recomendaciones debido a las consideraciones de la estructura, consideraciones estructurales. Entonces, es un método bastante simple. Solo tenemos dos bloques y nosotros podemos diseñarlos de una manera muy, muy rápida.
Nos dice que no escalonemos los bloques. ¿Qué creen que significa esto? ¿Qué me dice? Vamos al gráfico. Tenemos. ¿Qué me dicen en este gráfico de acá? ¿Qué significa que no escalonemos los bloques? No disminuirían la velocidad, o sea, generarían cavitación. ¿No? En este caso no podemos hablar de cavitación ahorita. Tal vez cavitación si es que se produce en una velocidad demasiado grande. Pero ¿para qué creen que se refiere a lo de no escalonar los bloques? ¿Qué me dice? Sería que no se coloquen bloques en dos líneas y no solo en una, o sea, no ponerles encima de los que están ahí abajo. Sí, ¿no es cierto? Que no estén desalineados en esencia. Miren, este empieza acá, este pues también. Este lo mismo, etcétera, etcétera. De esa forma nosotros tenemos un flujo recto. Entonces es la recomendación, en este caso, el autor dice que no escalonemos los bloques. Nos dice que se recomienda que la intersección entre la rápida o el vertedero y el estanque sea una curva con un radio razonable. Normalmente se recomienda que este radio sea 4 veces la altura de agua en 1. Pues en esencia, si este es nuestro estanque, el radio con que se produzca la transición que sea por lo menos de 4 veces de agua. Especialmente cuando la pendiente sea 1 a 1 mayor, o sea, la pendiente de la espalda de acá. Entonces es una recomendación bastante aceptable. En otros libros van a encontrar ustedes que sea 0,25 de H sub Z, no sé si se acuerdan que alguna vez vimos esto, pero H sub Z es la altura desde la corona hasta el estanque. Entonces, estos H sub Z, nos decía que por lo menos sea del 25% de H sub Z este radio. Nos dice que con estas recomendaciones nosotros vamos a tener un cuenco seguro, ¿sí? Cuando estemos en un rango de alturas de hasta 65 metros, que es bastante grande, y caudales hasta 46 metros cúbicos por segundo, que podríamos decir que también son caudales importantes, porque este caudal es por cada metro de ancho, ¿no? Pues son caudales súper altos que nosotros podríamos manejar para este sistema. Nos dice que para caídas y caudales mayores pueden generarse asimetrías, entonces necesitamos generar modelación. Entonces, en esencia, cuando tenemos saltos o alturas menores a 65 metros, y cuando tenemos caudales bastante grandes, o sea, en caudal yo diría que no hay una restricción muy fuerte, pero en este caso nosotros utilizamos sin ningún problema este cuenco tipo 2. ¿Hasta ahí sí estamos claros? Sí. Nos dice lo mismo, que la altura del umbral dentado es el 20% de D2. El umbral dentado es este componente de aquí atrás. Entonces, ¿qué significa esto? Lo de acá, que la altura del agua en este diente es de máximo el 20% de la altura conjugada. El ancho y el espaciamiento se recomiendan como el 15% de D2. Entonces, el ancho de los dados y el espaciamiento que se genera en los dados, 15% de la altura de 2. Obviamente la altura de 2 es mayor a la altura de 1, entonces por eso hace referencia que este 15% sí va a tener un valor más o menos considerable. Nos dice que se puede colocar un bloque adyacente a la pared lateral.
Y después que la pendiente de la parte continua sea de 2 a 1. Entonces, en esencia, esta pendiente de aquí debería ser de 2 a 1. Entonces, simplemente tenemos estas recomendaciones que no son nada difíciles de cumplir para formar este estanque tipo 2. Bueno, acá también les he puesto este gráfico de aquí, que en esencia nos sirve para ver las presiones. Déjenme esa gráfica. Este gráfico de acá lo que nos sirve es para determinar el ángulo, ¿sí?, en función del número de flujo, o sea, el ángulo con el que se va a generar el perfil de profundidades. Aquí tenemos el ángulo alfa, que es lo que estaríamos determinando. Entonces, entramos con el número de flujo, vamos acá y vemos el ángulo con el cual se va a generar el perfil del flujo, ¿no es cierto? Entonces es un gráfico bastante interesante. En algunos casos puede ser de bastante utilidad. Aquí les he puesto un ejemplo para que ustedes lo revisen. Vale la pena mencionar que antes no se consideraba como parte de la materia los disipadores tipo SAF y USB, pero hemos visto que es bastante necesario por el hecho de que se están volviendo bastante utilizados estos tipos de disipadores. Entonces, con eso vale la pena tener un análisis claro. Entonces, en esencia, el proceso es el mismo del que ya vimos en el cuenco disipador, simplemente que nosotros vamos a sacar el ángulo alfa, vamos a sacar la longitud con la tabla, ¿sí? Y sí quisiera que ustedes revisen este ejercicio para la clase del miércoles. Y ahí conversamos un poco más. Ahora tenemos también el cuenco USB de tipo 4. El USB de tipo 4 tiene una utilización bastante más pequeña, más limitada, podríamos decirlo. Se lo usa en canales y también en presas de derivación. También cuando el número de flujo está entre 2.5 y 4.5, ¿sí ven? Es un poco más limitado, ¿sí? Y las velocidades son medio altas, no podríamos decir que son velocidades demasiado altas. ¿Cuál es la ventaja o cuál es la razón para que se utilice este cuenco disipador tipo 4? Reducir ondas excesivas por generación de resaltos imperfectos. Entonces, ¿a qué creen que nos referimos con esto? ¿Qué me dices, Nicole Andrea? Se refiere, podría ser, o sea, como dice que se reduce a ondas excesivas, podría ser deberse también a los, o sea, por ejemplo, a la forma de la estructura y cómo el agua influye ante esta. ¿Cómo sería? A ver, explica un poco mejor. O sea, por ejemplo, a ver cómo sería. Es que dice, el diseño reduce las ondas excesivas. Entonces, yo creería que aquí también, o sea, depende tanto del diseño como es que no sé cómo decirlo, a ver, sería el diseño y cómo influye el agua ante Más o menos, pero no te cacho. ¿Qué? A ver, primero vamos.
reduce las ondas excesivas. Entonces nos dice que es un método para reducir ondas excesivas. Y después, cuando tenemos resaltos imperfectos, ¿a qué creen que se refieren a qué creen nos han dicho que se refieren estos resaltos imperfectos? Tú mismo, Nicole. Reduce el oleaje. Sí, pero ¿cuáles son los resaltos imperfectos? ¿Qué me dices? ¿Cuándo podemos querer nosotros deshacernos de las ondas? Nicole. A ver, sería un resalto imperfecto cuando el agua golpea la superficie. ¿Qué te refieres con que el agua golpea la superficie? Me voy a volver bastante acá, pero es que esos análisis yo quiero que los hagan bien. O sea, por ejemplo, o sea, es que reduce el oleaje y sería como que o sea, el resalto imperfecto serían el resalto como desplazado. ¿Desplazado? No. Eso dijimos que no podemos permitir que suceda un resalto desplazado, un resalto. Eso sería un problema porque si se genera eso, se va a producir socavación en algún lado del río y eso puede ser peligrosísimo. Ay, ya. Mira, acá les he puesto un par de explicaciones. Miren, este de aquí nos dice que es un salto permanente o estable. Y acá tenemos un salto. ¿Qué características tienen estos dos? Tú mismo, Nicole. O sea, en este caso es que son permanentes o estables. ¿Pero por qué crees? ¿Qué característica tienen estos de acá? Porque ocurren en una misma sección. Todos ocurren en la misma sección. Es en el mismo tramo, ¿no? El mismo cambio de flujo supercríticos a subcríticos. ¿Qué característica les ves a estos? Que aquí la disipación de energía se encuentra entre el 45 y el 70, o sea, aquí se diferencia sería por la disipación de energía que ocurre en cada uno de ellos y su alta velocidad. Más que la disipación de energía, sí, su alta velocidad. Nos vamos por los lados, pero acá está clarísimo, ¿no? Y hasta les señalé. Número de flujo entre 4, 5 y 9, salto estable. Alta velocidad, altísima velocidad. ¿No es cierto? ¿Sí? Acá, número de flujo de 9 o mayor, mucho más alta velocidad. Esa es la característica de estos resaltos que se llaman estables. Ahora, ¿qué pasa con estos otros de acá? Ya la velocidad disminuye. Ya la velocidad disminuye. ¿Y qué podemos ver aquí? Primero, dijimos que el USBR4 sirve para números de flujo. ¿Entre cuánto? ¿Qué dijimos? 2, 5 y 4, 5. ¿Sí? Entonces estos de aquí realmente nos dice, tienen velocidad muy baja como para este disipador. Chao. Este de acá también. Entonces en esencia se enfoca en este de acá.
Entonces, ¿qué nos está diciendo? Los saltos débiles y los ondulatorios, que los ondulatorios, como ven, son saltos que no se generan de una buena forma, no se recomienda. Y nos dice que nosotros controlemos el oleaje o las ondulaciones que se generan en este tipo de resaltos, en los oscilantes. ¿Por qué? Porque el oscilante todavía no llega a ser un salto estable, pero es un salto que ya presenta bastantes ondulaciones. Entonces, para controlar estas ondulaciones, nosotros utilizamos el USB tipo 4. ¿Sí está claro ahí? ¿Sí o no? Sí, Inge. ¿Y por qué creen que estas oscilaciones pueden ser problemáticas? Que pueden crear socavación. Las ondulaciones, no tanto porque no se genera demasiada turbulencia, sino solo se va a comportar de esta forma el agua. ¿Pero qué creen respecto a eso? Porque genera una onda difícil de atenuar. Es una onda difícil de atenuar, sí, y genera una especie de oleaje. Entonces, queremos que tener un oleaje en un río o en un canal. No, ¿Por qué no? porque puede ser incluso hasta peligroso para o sea, para el material, o sea, no el material, no sé cómo explicar. Las ondas podrían afectar a la estructura. A la estructura no tanto, realmente no podemos decir que se genera un choque demasiado fuerte, pero el problema es que si se produce oleaje se pueden producir salpicaduras, ¿sí? Se puede producir un flujo un poco más turbulento de lo esperado y esto nos puede generar molestias porque el agua se puede regar de nuestro canal o de nuestro río. Entonces, si se empieza a salpicar, se empieza a mover el oleaje, probablemente tal vez el bordo libre no sea suficiente para mantener este oleaje, se busca controlarlo, ¿sí? ¿Y cómo se lo controla? Mediante la utilización de un conjunto de deflectores, como se les puso perdón, aquí en el tipo USB 4. Entonces, nuevamente, ¿cómo se logra eso? Solo dados amortiguadores, dientes deflectores en la parte inicial, pues se les conoce como bloques de rápida, y un deflector total en la parte posterior. Esa es la distribución que se propone para el USB. Lo normal es que tengamos esta altura por aquí, se recomienda 2 veces de 1. ¿Qué les dice estos valores respecto a los anteriores que estábamos viendo? ¿Qué valor recomendábamos para los anteriores casos? Un USB 2 mayor de 4.5. ¿Qué cosa? A veces es número de Freud. El número de flow. Yo le estoy preguntando de la altura, que sería esta de acá. ¿Recuerdan? ¿Qué me dice? H1 no era igual a D1. Sí. ¿Perdón? Exacto, H1 era igual a D1. ¿Qué significa eso? Que nosotros Cuadrada, podríamos decir. estamos poniendo dados mucho más grandes. ¿Sí? H1, que le llamábamos, se incrementa y sí se ve, ¿no es cierto? Solamente ponemos pocos dados con mayor tamaño. Esa es la disposición que se recomienda para el USB 4. ¿Si me siguen o no me siguen?
Entonces, lo que les decía, cuando se genera este resalto oscilante que genera estas ondas, que genera una especie de oleaje y se vuelve difícil de atenuar, nosotros combatimos este problema controlando la onda sufriente. O sea, buscamos que no se genere la onda más bien. Entonces, ¿cómo se hace esto? Intensificando el remolino, o sea, generando más turbulencia en la zona del resalto hidráulico. Y que es lo lógico, ¿no es cierto? En esencia vemos que un resalto con un número de cruz bajito es débil. Entonces, si nosotros queremos generar mayor disipación de energía, eliminar el oleaje, nosotros incrementamos la turbulencia y de esa forma nos deshacemos del oleaje in situ. ¿Sí está claro eso? Entonces, ¿cómo hacemos? Eliminamos usando grandes bloques en la rápida, ¿sí? Y un deflector completo en la parte final. Entonces, el gran bloque tiene una altura, como vemos aquí, de 2 veces D1 y nos dice que el ancho puede ser el 75% de D1. Y nos dice que se recomienda también que la profundidad con la que sale el agua de nuestra estructura sea de 5 a 10% más alta que la profundidad secuente del río. ¿Cuál es la profundidad secuente? A ver si me están siguiendo. Dos de uno en este caso. No, la secuente es la conjugada, que es de 2. ¿Sí está claro ahí? Sí. Entonces, nos dice que la longitud del resalto se va a determinar con la misma tabla o el mismo gráfico que los tipo USBR1. ¿Cuáles serían estos? ¿Qué dice? Los cuencos disipadores normales. Exacto, el cuenco normal. Entonces, en esencia, ¿cuál sería la conclusión? Estos no me reducen la longitud. Exacto. La reducción de la longitud del resalto hidráulico no es mayor, entonces no se le considera. La única razón de utilizar este tipo de cuencos disipadores es cuando se puede generar demasiadas ondulaciones o demasiado oleaje debido al número de flujo con el que llega el agua. ¿Sí está claro ahí? ¿Sí o no? ¿Qué me dice? Sí. Perfecto. Entonces, esos son los principales disipadores de energía que nosotros vamos a ver. Entonces, a manera de repaso, tenemos el cuenco, que es el USB de tipo 1. Tenemos el trampolín, ¿no es cierto? Que es totalmente diferente, porque en este nosotros lo que generamos es disipación a través de la fricción entre el agua y el aire y también del choque que se produce contra el lecho rocoso. En el de acá arriba nosotros generamos un resalto hidráulico y este resalto hidráulico es el que produce la disipación de energía. ¿Cuál es la desventaja? La longitud del resalto suele ser bastante grande. Hay que tener en cuenta que no se desplace el resalto, ¿sí? Después tenemos los tipos SAF, San Antonio Falls, que son exactamente los mismos que el USBR tipo 3. Son
En cuanto a eficiencia, los mejores porque pueden reducir del 70 al 90% la longitud del resalto, mientras que los USB-3 están alrededor del 60%, pero cuando tenemos problemas de espacio puede ser una opción muy buena. Entonces, si hay problemas de espacio, estos dos son los mejores. Pero en este caso, como el trampolín no era de mucho uso, sino más para laboratorio, se iría por el TESAF, ¿verdad? Podría ser, pero en algunos casos pones un trampolín por el hecho de que, en esencia, si es que no se generan condiciones muy complejas, o sea, condiciones muy diferentes al análisis básico del trampolín, no hay ningún problema tampoco, ¿sí? Ya cuando hay situaciones más importantes, como por ejemplo una presa es algo típico que se utiliza un trampolín. Entonces, cuando nosotros tenemos una presa, podemos diseñar un trampolín y ahí lo que se hace es generar una pequeña modelación, ¿sí? Para ver el comportamiento del trampolín. Si ustedes se van a la presa de Lagoyán, ¿no es cierto? La que se le ve desde el puente cuando están pasando de baños y se van al Puyo, ahí tienen un salto de trampolín. Entonces, en esencia, no es que es algo tampoco imposible de hacer. Simplemente hay que tener mucho cuidado porque las consideraciones no tienen un proceso de diseño bien establecido. ¿Sí está claro ahí? Sí, gracias. Perfecto. De ahí tenemos los USB tipo 2, que en esencia reducen, podríamos hablar entre un 30 y 35% la longitud del resalto. Entonces, ¿qué creen ustedes entre estos dos? Entre el USB 3, que es el tipo SAF, y el USB 2. ¿Con cuál se irían? ¿O siempre nos vamos por el SAF? Por el US, tal vez por el SAF, por lo que reduce bastante la longitud. Entonces podrías decir que por ese. El SAF parecería lo más lógico, ¿no es cierto? Y ahí vale la pena un comentario. Que recuerdan lo que decíamos cuando hay demasiada velocidad del agua. Nosotros tendríamos estos tres tipos de dispositivos, ¿no es cierto? Entonces, los de salida, los bloques intermedios, los intermedios y el deflector posterior. Entonces, cuando hay demasiada velocidad en el agua o hay bastante material flotante en el agua, puede ser peligroso para los dados amortiguadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos chocan directamente con el agua y con todas las partículas que estén en el mismo. Entonces, cuando hay mucha velocidad en el agua y hay la posibilidad de que haya mucho material flotante, muchos sedimentos, tal vez no sea tan recomendable el USB 3, por el hecho de que se pueden dañar fácilmente los dados. Pues en esos casos es los que se recomienda utilizar el USB de tipo 2. ¿Sí está claro ahí? Sí, se dependería de la velocidad que La tengamos. velocidad y también el material, ¿no? Si llega un tronco aquí, así sea un tronco medio pequeño y viene con alta velocidad y se da contra el dado, puede empezar a generar debilitamiento en la estructura o empezar a comerle las puntas, ¿sí? O a rajarlo y después toda la fuerza con la que vamos a tener el agua ahí podría ir dañando de a poco el dado. Entonces, por eso les decía al principio, no sé si se acuerdan, es peligroso cuando hay demasiada velocidad o cuando hay mucho material flotante y sedimentos de existencia de los dados intermedios. Entonces ahí es la razón de usar el tipo 2. ¿Sí me siguen? Sí. Ya. Y el USB-R tipo 4 igual solo tiene los dados de salida y el diente deflector del final, y este se mantiene la longitud del resalto, y lo importante es que nos sirve para la supresión de ondas que nos puede generar un oleaje que sería molestoso y generar varias complicaciones dentro de nuestro sistema. Entonces está claro hasta ahí todo lo que corresponde a disipadores de energía.
Y dije una pregunta, ¿y si habría un caso en donde se pueda, o sea, no mezclar, sino colocar dos tipos de USR en una misma construcción, o siempre va a ser un solo tipo? Es que, ¿cuáles mezclarías tú? A ver? Por ejemplo, o sea, entre el USB R4 y el 2, pero si es que se lo mezcla, creo que se volvería un SAF. Es que el 2 también solo tiene adelante y atrás. No, Lo voy a indicar acá. Mira, este es el USB R2, ¿sí ves? Entonces es bastante similar, solo que este tiene más bloques que son más pequeños en la salida y la parte de atrás es dentada. Esa es la diferencia. Entonces, en esencia no podrías mezclarlo porque sería el uno o el otro. Porque el uno le estás diciendo dentado, pero el otro tiene total aquí el diente de frictor. Y en el otro, en vez de tener varios pequeños, tienes pocos, pero más grandes. ¿Sí o no? sí, gracias. O sea, se vuelve difícil mezclarlos. Realmente no habría razón de ser. Y creen que si ponemos uno antes y uno después, ¿cierto? Aquí está la rápida. Y digamos que yo en esta rápida pongo el tipo USB-R tipo 2. Entonces acá están dentados y acá están menos. Entonces, ¿qué pasa? Llega el agua con alta velocidad, se produce el resalto, sale el agua. ¿Valdría la pena aquí colocar un USB tipo 4, por ejemplo? ¿Qué me dice? ¿Qué me dicen? Eso podría ser pregunta de examen. Yo creo que no, Inge, porque ya se disipa en el USB R2. Exacto, ya no hay alta energía, aquí ya no hay flujo supercrítico. El flujo de acá es flujo subcrítico, ¿sí o no? ¿Sí está claro ahí? Entonces, pues no puedes disipar, no habría razón de colocar otro, a menos de que más acá abajo se produzca otra rápida y ahí sí nos tocaría controlar el flujo. ¿Sí o no? Sí. Perfecto. ¿Alguna otra duda respecto a lo que son disipadores? ¿Qué me dice? Perfecto. Entonces, tomémonos unos minutos y pasamos de tema.
Listo, continuemos. Listo, entonces. A ver, ahorita, ¿hay algún tema que quieran revisar en específico o continuamos con lo que es golpe de ariete? ¿Hay alguna duda que tengan para el examen de mañana o algo que quieran revisar? Les dije el estanque disipador. ¿Perdón? Ay, Perdón, no te escuché. Solo. perdón, el estanque disipador, tal vez. ¿Pero qué? O sea, yo me confundo al momento de asumir los... A ver, de asumir qué. la sumatoria de pérdidas. O sea, eso tengo un concepto medio confuso. A ver, explícame mejor la sumatoria de pérdidas en dónde. En el nivel A, que era antes del A1. Aproximación. Lo había asumido La como tomamos 0. acá y aquí tenemos la una. Entonces, ¿qué decíamos? Entre estos tramos, nosotros tenemos tres opciones con las pérdidas. La una, que la sumatoria de pérdidas por fricción, las pérdidas menores, es igual a 0, ¿no es cierto? ¿Por qué 0? Porque es un tramo bastante pequeño. Entonces no es que se produce acá demasiada turbulencia ni nada, sino simplemente tenemos agua con baja velocidad y después se empieza a producir alta velocidad. Entonces, pérdidas por fricción en esta zona va a haber una cantidad, ¿sí? Pero normalmente pueden ser despreciables. La otra es tomarle como un 5% de la carga de velocidad, ¿sí? En este caso de la carga de velocidad en 1, que ya le damos un valor. Y algunas veces dicen hasta el 10%, hasta 0,1. Normalmente 0,5 está bien. Otros autores nos dicen que podríamos tomarla como 5 centímetros. ¿Sí? Es decir, que se produce debido al efecto del vertedero una pérdida de carga de 5 centímetros, es algo bastante común. Es lo mismo que sucede cuando nosotros tenemos un vertedero de pared delgada, ¿no es cierto? Entonces llega el flujo de agua y se produce una caída. Este delta H normalmente se toma bajo las mismas consideraciones. Entonces hay estas tres opciones. Normalmente, como el flujo no es muy rápido, como les decía, la opción más común es despreciable. ¿Sí? Entonces por eso no consideramos las pérdidas de ahí. ¿Sí está claro eso? Sí, gracias. ¿Y alguna otra duda, alguien? Tengo una duda con el del tubo en los sifones Espérate. invertidos con el factor de seguridad. Repite porque nos estaba entrecortado. Sí, el factor de seguridad en la fórmula del espesor del tubo en sifones invertidos, Inge. Cuando me da menor a 1, va dividiendo. Y cuando es mayor, ahí va multiplicando, ¿verdad? Es que eso es de las rutas de búsqueda, pero aquí no sé lo que está. Y aquí. A ver, en esencia, ¿cuál es la fórmula del tubo? Espesor es igual a presión por diámetro sobre 2 veces el esfuerzo admisible. Entonces, yo les puse las dos opciones como el esfuerzo admisible va a ser igual al esfuerzo de fluencia, en otros casos al esfuerzo de última resistencia, ¿no es cierto?
sobre algo. Entonces puedes elegir cualquiera de los dos valores. Como no puede ser el máximo que se le dé a la tubería, se le divide para un factor de seguridad, normalmente alrededor de 2. ¿Sí? A veces hasta 2.5. Vamos a poner 2.5. Entonces aquí ya estoy utilizando mi factor de seguridad. ¿Sí o no? ¿Sí está claro? Sí, sí, sí. Pero algunas veces, algunos autores lo que hacen es aquí poner el esfuerzo de fluencia y aquí multiplicarle por un factor de seguridad. Entonces, si yo tengo el factor de seguridad de 2, no le puedo multiplicar por 2 aquí, ¿no es cierto? Porque más bien estaría dividiéndole para 2 y eso le generaría un menor espesor. Y eso no tendría lógica, ¿sí o no? Ajá, sería 0,5. Exacto. Entonces aquí el factor de seguridad sería igual a 1 sobre 2. O sea, el factor de seguridad pasa abajo. ¿Qué sería el 0,5 del que hablábamos? Entonces lo que les decía es que cuando el factor de seguridad esté dado como un valor menor a 1, es para multiplicarlo aquí. Y cuando está con un valor mayor a 1 es para dividirlo acá. ¿Sí? Sí, gracias. Entonces vale la pena ahí mejor definir. Yo les digo, en algunos libros se encuentra menor a 1, entonces por eso hay que tener cuidado, pero normalmente vamos a definirlo como mayor a 1, y en este caso lo utilizaremos dentro del esfuerzo del ciclo. ¿Alguna otra duda? Tal vez podría repetir cuál era la diferencia entre la presión estática y la carga de presión estática y la carga de presión dinámica. Y este es el cifrón invertido. La presión de trabajo o presión de régimen se comporta así, ¿sí o no? Sí. Y para cualquier punto, ¿a qué sería igual esta altura? Digamos, para este punto de aquí, ¿a qué sería igual esta altura? Las pérdidas. A las pérdidas, ¿no es cierto? Porque tenemos un flujo y tenemos pérdidas. Ahora, ¿qué pasa si la válvula que yo tengo aquí le cierro? Voy a tener presión de régimen, voy a tener flujo moviéndose. No. No, porque cerré la válvula. Entonces, ¿qué voy a tener? Carga de presión estática, ¿sí o no? Sí. Pues va a estar lleno los tubos y van a tener presión porque este tanque va a ejercer presión. Entonces, esa es mi carga de presión estática. Entonces, no hay pérdida, se mantiene horizontal. ¿Y qué pasa cuando yo tengo un efecto de golpe de ariete, una sobrepresión? Se produce un incremento de presión. Normalmente podría no ser así como les pongo yo, pero se asume que tiene un comportamiento así, y esta yo le llamaría mi carga de presión dinámica. Entonces, ¿qué sucede con las cargas de presiones dinámicas? ¿Tienen claro cuándo se genera el golpe de ariete? Y hemos hablado acerca de eso. ¿Recuerdan lo que dijimos? Los cambios de velocidad. Hay cambios drásticos de velocidad, perfecto, y eso se puede generar cuando una bomba está apagada y se prende inmediatamente, cuando una bomba está prendida y se va la luz y se apaga inmediatamente. También se puede dar cuando yo tengo una válvula como la de aquí y de repente está funcionando y ¡pap! Yo le cierro rápidamente, cambia la velocidad. ¿Y qué sucede? Todo el agua que viene por este tubo de aquí tiene una velocidad, ¿sí o no? Entonces, de repente yo le cierro la válvula y esa velocidad se tiene que hacer cero porque no puede pasar el agua. Entonces, toda esa cantidad de energía, esa cantidad de movimiento que llega acá, se choca contra la válvula. ¿Cuál es el efecto?
ese choque produce que el tubo se ensanche un poquito, ya a nivel micrométrico, y devuelva toda esa agua hacia acá. Pero ¿qué pasa? Cuando se devuelve el agua, se produce un incremento de presión. Entonces, ¿qué pasa? Vuelve el agua hasta el tanque, y el agua choca con este tanque que tiene una carga importante, y se genera un efecto succión aquí adentro. Entonces, ese efecto succión genera una depresión, una pérdida de carga. Entonces, aquí tengo una pérdida de carga menor a cero, perdón, y aquí una mayor a cero, tengo positivo y negativo. Entonces, ese es el fenómeno del golpe de ariete. Después se sigue reduciendo hasta que ya llegue a igualarse las presiones y se mantenga con esta altura. Entonces, ¿qué pasa? Se produce este incremento de presión, pero se genera como un incremento sobre la presión estática porque ya se cierra la válvula o se abre la válvula. ¿Sí me siguen con eso? Sí. Entonces, por eso se genera esta diferencia de acá. Normalmente este se le conoce como un delta H por golpe de ariete. ¿Qué correspondería a este delta H de acá? ¿Sí está claro ahí? Sí, gracias. Entonces, esa es la razón que si ustedes quieren determinar el espesor, tienen que hacerlo con la carga más crítica posible. ¿Cuál va a ser la más crítica posible? Pues la dinámica. ¿Sí o no? Pues ustedes ya tendrían que comprobar, por ejemplo, esta sería la presión dinámica máxima en este punto, que es el más bajo. Pero habría que comprobar, por ejemplo, aquí, qué sucede, ¿no? Si es que esta línea es más grande que esta de acá, o viceversa. Ustedes tienen que buscar cuál es el punto más crítico. ¿Sí? Pues porque aquí es mayor la diferencia entre presiones dinámica y estática, porque aquí es donde se genera el choque del agua, y aquí tenemos esta parte, la parte más amplia, que genera el efecto de mayor sobrepresión. Cuando si ya vamos más hacia acá, la sobrepresión va a verse reducida, porque el hecho que les decía abajo, tenemos una diferenciación. ¿Por qué se genera esta disminución de presión? Porque ya el agua tiene fricción con las mismas partículas de agua y también con el conducto. Y se genera un amortiguamiento de la sobrepresión. Ahí estamos los claros. Sí, gracias. ¿Duda? De mi parte ya no hay. ¿Quién más tiene duda? Aprovechen ahorita, manejemos de esta parte unos 10 minutos más como una tutoría para cualquier duda que tengan para mí. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Alguien? A ver, Carla o a la visita, ¿tú tienes dudas? Una duda. A ver, ¿Podría explicar, por favor, por qué la altura normal era igual a la altura conjugada? ¿qué? A ver, no es el por qué, sino que deberían ser. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes un estanque, un vertedero. ¿Qué pasa? Se produce el flujo de agua, llegamos al punto crítico donde tenemos la altura de 1 o H1, y se produce efecto golpe de efecto resalto hidráulico. Entonces la altura de 2 es la altura conjugada. O sea, estas dos son dependientes. Depende del tamaño de esta al tamaño de la de acá, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es que esto se iguale a la altura normal del río. Es de n o de prima 2, ¿sí o no? ¿Por qué tenemos que hacer que se iguale? Porque aquí yo voy a tener un triángulo de esfuerzos, que significa que el agua viene con todo este esfuerzo, toda esta carga de agua.
Y acá voy a tener la carga con la que está el río normal, o sea, el flujo del agua en el río debido a la pendiente, debido al radio hidráulico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Si este triángulo de esfuerzos es mayor al de acá, empuja este flujo al flujo del río. ¿Y cuál es el riesgo si se produce este empuje? Es que el resalto, en vez de producirse acá, se produzca por acá, por ejemplo. ¿Sí o no? Mientras que si este esfuerzo de acá es mayor, o sea, la altura del agua acá es mayor que la de acá, ¿cuál es el problema? Que se va a generar un empuje hacia el otro lado, de tal forma que el resalto se va a producir ya sobre la espalda del vertedero. Entonces, en el primer caso que vimos, cuando se desplaza el resalto, el riesgo es que acá ya no tengo hormigón, sino tenga solo el material del río. Entonces, si yo tengo un resalto produciéndose sobre el material del río, lo más probable es que le produzca excavación. Mientras que si el resalto se viene a la espalda del vertedero, no es realmente un problema, pero las velocidades aquí son muy... generan un efecto de remolino, para decirlo así. Entonces, cuando aquí empieza a caer sedimentos, va a ser muy difícil que esos sedimentos salgan. Entonces, ese es el problema. Entonces, este de aquí es un diseño que puede llamarse aceptable, pero el de acá es un diseño inaceptable. Entonces, ¿qué hacemos? Que se igualen los dos triángulos de esfuerzos. ¿Cómo se igualan? Pues, mediante la generación de un estanque en donde si es que este de acá es más pequeño, pues yo genero un estanque y genero una igualdad de los esfuerzos. ¿Sí está claro ahí? Sí, Inge, gracias. Inge, Ajá. entonces la altura normal era la sección contraída. No, la sección contraída es la D1. ¿De dónde sale D1? ¿Qué me dices tú mismo? ¿De dónde sale D1? ¿Qué me dicen? Alguien que le ayude, si no. De la altura de salto menos la conjugada. ¿De dónde determino D1? Bernoulli, pues no se acuerda. Hace un rato hablamos de esto. ¿Entre qué? Entre el fondo del canal. Entre la sección de aproximación. El Bernoulli no se hace respecto al fondo, sino una sección, ¿no es cierto? Entonces yo tengo una sección de aproximación y una sección 1. La sección 1 es la de acá y la de aproximación es la de adelante. ¿Sí o no? Sí. Entonces esta es la altura contraída y se obtiene de Bernoulli. La altura conjugada es esta altura de acá, D2. Es la conjugada. ¿Por qué se llama conjugada? Porque depende de D1. ¿De dónde se obtiene D2? El número de Freud. Con el número de Froden1 de la ecuación D2 sobre D1 es igual a 1 medio por la raíz, no me acuerdo, pues 1 menos 8 veces número de Froden1 al cuadrado, me parece, ¿no es cierto? Y acá más 1, algo así. De esa ecuación, que ustedes me siguen. ¿Sí está claro? ¿Y cuál es la altura normal? La altura normal es la de acá, que le llamamos dn o d2'. ¿De dónde saco dn o d2'? Espero que eso sí no se haya olvidado. La fórmula de Manning. ¿Perdón? La fórmula de Manning es la altura del río. Exacto, de la ecuación de Manning. Porque yo con la ecuación de Manning voy a tener coeficiente de Manning, radio hidráulico y gradiente de energía. ¿Sí? Entonces, en esa ecuación yo simplemente utilizo los datos correspondientes al río y yo puedo determinar cuál es la altura del agua. ¿Sí está claro ahí?
¿Qué otra duda más tienen? ¿Alguien más? Williams y Fuentes, ¿tienes alguna duda tú? No, Inge. Todo claro. Frank, espero que mañana me den un buen resultado. Kevin Carrillo. No, Inge. No, seguro. Jerry Chango. No, Inge. Alexis Crispy. Ay, Bueno, verdad que les doy la oportunidad. Espero que para mañana estemos todo perfecto. Si no hay más dudas, quedemos ahí. Entonces, no les cargo más. Continuamos el miércoles ya lo que es golpe de ariete. Y con eso creo que ya tenemos bastante avanzada la materia. Entonces, ¿alguien que no esté en lista? Oh, Inge, Carrillos, entró un poco tarde. Estado en la sesión equivocada. Bueno, a ver. Fuentes también, Inge, porfa. Inge, yo también estaba en la sesión equivocada. A ver, Brandon Aguilar. Kevin Carrillo me dice sí. Presente, Inge. Cifuentes también me dijiste. Sí, Inge. Renato Guamán. Sí, presente, Inge. Entonces solo Brandon Aguilar faltó. Perfecto, entonces podemos quedar ahí. Les doy que estudien, por favor, pónganse pilas. Necesitamos mejorar los promedios. Y si no hay más dudas, entonces nos veríamos mañana. Como les dije, esta última parte tomémosle como una tutoría para que me ayudes con eso, María Fernanda. Inge, entonces Cuenco su SBR no iría mañana. Los USBR podríamos dejarle a un lado. Ok, ya, listo entonces. Perfecto. Hasta mañana, buena tarde. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias.